Bueno, lo que estamos viendo, analizando el ejercicio número 5.516 del libro James Gear de Mecánica de Materiales, séptima edición, donde se determina el esfuerzo máximo y el esfuerzo máximo de tracción y el esfuerzo máximo de compresión, SC, debido a la carga P que actúa sobre la viga simple AB, está simplemente apoyada. Bueno, vemos que tiene una sección en T invertida, ¿no? La sección transversal es una T invertida. Nosotros debemos calcular las tensiones. Las tensiones para la flexión, tensiones normales producidas por flexión, son iguales a ¿qué? A menos el momento, ¿no? En este caso sería el momento en Z, sobre, ¿por qué? Porque este es el eje Z y el momento está respecto a Z. Esto es una Sí, vista de la viga en XY, pero esto es ZY. El eje de las X es saliente. Todo esto multiplicado ¿por qué? Por la distancia a la fibra del eje neutro. Entonces, o sea, la distancia desde el eje neutro a una fibra determinada, ¿no? Esa distancia ahí. Nos pide determinar la máxima. claro, por ahí. O sea, lo primero que deberíamos hacer es, primero, determinar este momento, es el momento máximo el que se utiliza. Por lo tanto, hay que sacar el diagrama de momento, Sí, corte y momento. Entonces, lo que hay que hacer acá es simplemente darse cuenta cuánto es. Ahora, si yo tengo estas reacciones, yo tendré que hacer sumatoria de fuerzas en I y sumatoria de momentos para sacar las reacciones RA y RB. Evidentemente, si la carga no está centrada, esto no es P sobre 2, no es la mitad. no, Seguramente la carga, la reacción o el apoyo que está más cerca de la carga, descargará, recibirá más carga, ¿no? sí, Que esta. Bueno, eso lo tenemos que sí, sí, sacar con un RB, diagrama. Primero ya acá vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre esto. No tendría que ser así, pero bueno, por adelantar y agilizar lo hacemos así. Entonces, fíjate, tenés sumatoria de fuerzas en el eje de las X igual a 0. A ver. El eje de las Y, perdón. El eje de las Y. Bueno, acá como esto es un apoyo fijo, tendrás una reacción en I, pero no hay reacción en I porque no hay fuerza. La reacción es 0 porque no hay fuerzas horizontales externas. ¿Lo ves? Ahora bien, una vez calculadas las reacciones, sí, profe, es algo simple, pero nunca está de más calcularla. Entonces, ¿qué va a tener? RA, perdón, sigo con el X, esto es Y. Esto es Y igual a esto sentido ascendente positivo. Entonces RA más RB menos P. Todo esto igual a 0. Quiere decir que claro, RA va a ser igual a P menos RB. Y evidentemente, para mantener equilibrio. Ahora, tengo otra ecuación de equilibrio. Sumatoria de momentos respecto a un punto. Sumatoria de momentos podemos tomar sí, respecto al punto A para calcular claro, RB. iba a ser, Sentido antihorario positivo. Entonces vamos a tener RA más, perdón, RA está generando, no tiene brazo de palanca. Vamos a tener P que gira en sentido positivo, P que va a ser igual a L menos D, que es esta distancia.
Esto es negativo, porque está girando en un sentido horario. Y más RB por L, todo esto igual a 0. Despejaré esto, ¿no? RB, despejaré RB. Me quedará P. Esto pasa como positivo. L menos D, todo sobre L. Y ahí tendré RB. Bueno, una vez que Sí. tenga las reacciones, ¿no? Voy a ver que los diagramas. Déjame que vea una cosita. Claro, ya. Ya veo una cosita, un momentito. Ese problema es el 5.16. Bueno, la cuestión es que la reacción, mira que no tenemos, ¿cuánto te da la reacción? Bueno, lo que hay que hacer acá es sustituir. Sustituir, pones cuánto te dio RB. RB me dio 377, profe, kilonewton. 377 kN, bien. Y RAI 243. Estamos por ver justamente eso, tu examen, tu ejercicio. Bueno, acá. Ah, ese Que esto lo tomaste como... es el 1, profe. Bien. 11,6 te dio acá. Claro, pero ese es el otro ejercicio, profe. Ese es el 1. Ah, bien. Ya me fijo cuál es el no para. Ah, el Ese es 2 es el que lo 2, profe. hiciste. No, sí lo hiciste el 2. El que me dio mal el diagrama. ¿El 2 lo hiciste? Acá está. Este es el 2. Sí, ese, ahí está. Bueno, copiamos esto. Bien, RB. 3,2. Claro, ya calculaste acá. Esto es RBI. Es 3,2 y esto es 1,95 porque es 3,2 menos 1,25. 3,2 menos 1,25 es 1,95. Está bien. 3,77 y 2,43. Listo. Ahora yo te voy a mostrar, mira. 3. 3,77 da este. Kilonewton. Evidentemente, sí. 6,2 menos 3,77, 2,43. RA te da 2,43. Está bien. Ahora mira, yo voy a hacer el diagrama sin necesidad de tener que ponerme a calcular. Lo puedo hacer de forma gráfica. ¿Lo conoces el método gráfico? Ajá. No, profe, pero me encantaría conocer. Mira, ya lo vas a conocer. Es fácil. Mira,
vos tenés que entender que Por cargas ejemplo, allá, concentradas sí. causan saltos en el diagrama. Obvio, vos vas a hacer esto, Ujú. pero esto es para corroborar. Porque siempre te va a preguntar el profesor, ¿y de dónde sacó esto Claro, usted? Bueno, vos vas a corroborar. Bueno, acá hay que ver los puntos de singularidad que nosotros encontramos en el diagrama. O sea, ¿qué puntos son importantes para el diagrama? ¿A dónde se genera el cambio? Porque el diagrama de corte y momento flector, ¿qué es? Es una representación gráfica de la variación del momento, del corte y del momento con respecto al estado de solicitación que tiene, o sea, al estado de cargas que tiene, hay una variación. O sea, ¿y por qué se producen esos cortes y esos momentos? Porque esos en realidad son reacciones internas del material. Quiere decir que si, por ejemplo, yo corto esta viga, ¿sí? Yo corto y no viera esto, el ingeniero Omaki sabe, no, el ingeniero Peña sabe hacer como esto. Entonces agarro esto que es como mi tapo, ¿no? Y acá veo qué pasa. Entonces yo tengo que generar ujú, la acción equivalente que generaba la parte derecha a la izquierda. Entonces, ¿qué voy a tener? sí, Voy a tener fuerzas. ¿Cómo van a ser eso? Y bueno, esto va a ser como más en rojo porque el corte baja. ¿Eh? Esa es mi convención. Entonces acá se generan esfuerzos internos, que es un esfuerzo de una fuerza interna de corte y un momento interno, una reacción propia de la viga, del material, para mantener el equilibrio. Voy a saber esto. Bueno, sí, entonces este corte 1, 1. Si tuviéramos que hacerlo, tendríamos que tomar sumatoria de fuerzas en I. Nos daríamos que la RA es igual a Q. En este punto RA es igual a Q. O sea, esto vendría a ser Q. Q1, 1. Y acá nos daríamos con que el momento, ¿no? A una distancia X, bueno, si tomo un momento respecto a 1, 1, ¿no? Voy a tener que RA por menos RA por X más el momento. O sea que esto va a ser igual a RA por X. Fíjate que es por X, entonces es una función lineal de la distancia. sí, Será positivo el momento. RA por X. Y así iré haciendo cortes sucesivos, por ejemplo, hasta encontrarme con la fuerza acá. Cuando ya tengo la fuerza acá, esto lo saco, ¿no? Voy y corto un instante después de la fuerza. Volveré a tener acá, tendré el corte 2, 2. Porque ¿qué pasa? Si corto acá sigue siendo constante. Porque no hay otra fuerza externa, ¿entendés? Por reacción. Y las reacciones internas del material son justamente eso, reacciones internas a la fuerza o reacciones externas a la viga. sí, ¿Ves? Entonces, ves, de vuelta, tendría que tomar, como estoy tomando, perdón, corte para abajo, momento para acá, corte para acá. Esto es 2 2, esto es 2 2. ¿Qué pasa? Ya no tengo tengo reacción externa y una fuerza externa. Reacción externa porque la reacción es el apoyo, es externo a la viga. A ver, entonces tendré sumatoria de fuerzas en I. ¿A qué va a ser igual? Sumatoria de fuerzas igual a 0 va a ser a RA menos P más Q. Pero ¿qué va a pasar? Q va a ser igual mm,
Q va a ser igual a RA menos P menos Q. Sí. Bueno, ¿se entiende? Listo. Esa es una forma, Ujú. que es hacer el método de las secciones. Seccionar la viga en los puntos de interés, ¿no? Y encontrar los esfuerzos internos. Eso es el método analítico y es muy útil y es sumamente importante que lo hagas. Ahora, también tenemos Es el que hago mucho, profe. el método, claro, el método gráfico, perdón, se cerró. El método gráfico. Bueno, se nos fue todo. Se perdió todo, parece. A ver si lo puedo recuperar. No. Bueno, no importa. La cuestión es que teníamos que esto era rápidamente. Esto era RA, que era igual a 243, dijimos. Y esto era igual a RB, que es igual a 377. Esto es P, que es igual a 6,2. Ahora, si nosotros, fíjate, también lo que yo podría decir, en vez de cortar una determinada distancia, corto una distancia X, porque de última la carga y el momento, el corte y el momento son función de la distancia, varían con respecto a la distancia. Ponele que el tramo, Sí. Mm. pero bueno, vamos de poco. Entonces, esto vendría a ser mi diagrama de corte, es un diagrama, una representación gráfica, ¿no? De la variación de corte, dijimos. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Entonces es una representación gráfica de la variación de corte. Entonces, donde en ordenadas voy a tener los valores de corte y en abscisa la distancia. Lo pongamos, porque siempre es bueno. Contame cuando hayan pasado 12 minutos. Bueno. Bueno, ves acá. Esto meto las áreas, se llama esto. Es un método gráfico, pero pásale de la teoría. Esto es momento, esto es corte, esto es momento, esto es distancia en X y esto es distancia en X. A ver. Yo parto de acá. Bueno, inicialmente, ¿qué pasó? Esta reacción produce esta reacción, que vale 2,43, ¿no? Esto lo podemos hacer Sí. de una forma más linda, con flechas de otro estilo. Bueno, se nos queda de vuelta. Bueno, gracias Aiza por tanto. Bueno, vamos a hacer más rápido, si no, estoy nomás con esto. Esto va así, esto es así, esto es así. Entonces acá. Y ahora se sienten los obreros, los albañiles. Profe, ya no. Están durmiendo. Están durmiendo. Bueno.
Y te voy a mostrar que el MDSolid, el programita que te pase, tiene una aplicación también. Para que te ayude a practicar. Bueno, entonces, esto sube, esto dijimos acá, si tomo, esto es 243 y esto es 377. Ahora fíjate, con verde, con rojo, este es positivo y esto es negativo. Y acá esto es negativo y esto es positivo. En el diagrama de corte, diagrama de momento. Entonces esto te dice que es 243. Quiero ver si... Acá está, alto. 243. Bueno, mide esto el 243. Está bien. Sube 243. ¿Lo ves? El corte. Inicialmente el corte es 243. Por aquí. En el apoyo es 243. Claro, no hay otra cosa, no hay otra fuerza externa. Ahora, fíjate Sí. vos. A medida que avanza, va a avanzar hasta dónde? Hasta 1,95, que es esta distancia. ¿O no? ¿Qué dijimos? 1,95. De la... 1,95. Bueno, Hasta P me hizo usted, profe. 3, algo, digamos. claro, hasta P, bueno, lo llevamos hasta P. Hasta acá. Esto dice Sí, 1,95, profe, está bien. 1,95 sería hasta acá, poner. Pero ¿qué pasa? Acá tenés P. Entonces el corte ya es RA menos P. Es menos P más RA. Entonces fíjate qué va a pasar. Hace 6,2 menos 2,43. 3,77. Y sí, te tiene que cerrar. Sí, profe. 6,2. Pero ¿qué pasa? Baja 6,2 porque baja menos 6,2 Baja. más 2. Entonces te quedan menos 3,77. Y cierra con eso, ¿no? Ya te digo, para. P, coma. Ahí está. Te queda menos. Te queda menos acá. Menos 3,77. Es esto. ¿Qué va a pasar? En realidad esto se va un poco más abajo. El 3,77, el menos 3,77 viene de acá. ¿Está dónde baja? A menos 3,77. ¿Qué es esto? Y fíjate vos, ya tenés, ahora estás en el apoyo. ¿Qué tenés reacción? Sí. Entonces menos 3,77 más la reacción te cierra en cero.
¿Lo ves? Sí, profe. En cambio acá, yo te calculo cuánto te da. Mira, eso te da. ¿Hay cambio en el corte? Sí, pero no hay cambio, fíjate vos, en el momento. La carga concentrada genera saltos en el diagrama de corte, pero no saltos en el diagrama de momento. Para que Claro. se produjera un salto, tendría que haber en el momento, en el diagrama de momento, tendría que existir un momento concentrado, un par concentrado, pero no está. Entonces, ¿cómo se hace el diagrama este? Esto empieza en cero, los extremos es cero, siempre cero. Ahora haceme el área esta que es 2,43 por 1,95. 4,73, profe. 4,7. Positivo. Sí. Entonces, a esta altura tendré que marcar 4,773. Listo. Y el área es positiva porque está en el eje, en el sentido positivo de la I. Entonces esto, vos sabés que va a tener una variación lineal, o sea que esto va a ser una recta. Es más, como vos sabés que esto es 2,43, vos podrías multiplicar 2,43, por ejemplo, por, no sé, esto es 4,77. ¿Cuánto es la mitad de 1,95? Es 0,9775. O sea, la mitad vendría a ser acá. Con dos puntos ya puedo trazar una recta. Pero por ejemplo, pongamos un tercer punto acá. Esta es la mitad. Acá esto sigue siendo 2,43. Ahora multiplica 2,43 por 0,975. 0,975. Este va a dar 2,36. 2,36. Sí. Y bueno, claro, es la mitad de 2. Es la mitad de 4,77. Entonces acá estamos en la mitad. Venimos acá y nos da 2,36 o 37. Y ahora multiplica menos 3,77 por 1,25. Menos 3,77 por 1,25. Claro que es esta distancia. Menos 4. Menos 4. Menos 4,6. 3,77 era la... 3,77. Bien. Menos 4,6. Menos 4,6, sí. Bueno, tendré que darnos aproximadamente acá. Tendré que darnos exactamente lo mismo para cerrar el diagrama. Esto es recto. Claro. Y el diagrama te quedaría así. Profe, que a mí también me dio menos 4,3.
Entonces fíjate, esto Claro, indica que el es diagrama lineal, profe. es positivo. Cuando el corte sube Sí. y baja, el corte es positivo. Si el corte baja y luego sube, el corte es negativo. Estoy dando las convenciones, ¿ven? Pasa que acá el corte es así. De positivo para esto vendría a ser así. Y el negativo vendría a ser así. Ahora, lo sacamos rápido el diagrama, ¿no? De todo esto lo que queremos nosotros es el corte Sí, máximo, profe, es el súper momento rápido. máximo. Porque es con el que vamos a calcular las tensiones. Las tensiones. Bueno, nos restaría calcular el momento de inercia y el centro de la sección. Pero yo voy a lo calculaste. Y lo hiciste bien. Ya lo calculé, sí. Claro. Para que no te hagas lío, yo te recomiendo que te hagas una tabla. Sí. No sé si me estarías entendiendo. O sea, que ponga las áreas, que ponga las Yo hago así, bases, la mira. altura, todo eso. Claro, pone elemento, ¿no? Acá pones el área, pones X, pones Y, pones el momento estático, momento de primer orden del área, que es A por X y A por Y, Ujú. y A por Y. Esto a vos que te va a tener dos elementos nomás. Entonces vos pones elemento 1, elemento 2. Esto es para que te organices, más fácil. Esto es para calcular el momento del centro de gravedad. ¿Por qué? Porque después en base al centro de gravedad vamos a calcular, respecto a la distancia esa, vamos a calcular después los momentos de inercia que vamos a necesitar. Y vamos a usar el teorema de Steiner para un eje y para otro no. Como hay un eje que tiene simetría simple, porque fíjate que es simétrica respecto al eje vertical. Cuando hablo de simetría o de planos de simetría, que eso lo vamos a ver también para lo que es flexión oblicua, estoy hablando de esto. ¿Ves? Vos sabés que ya sabés dónde va a estar respecto al eje de las X. ¿Dónde se va a ubicar? ¿A qué posición va a estar ubicado el eje de las Y? El Y centroidal, ¿no es cierto? Va a estar por acá, ¿o no? Sí. Ujú. Ahora, lo que yo no sé es Sí, profe. cuál es la posición dentro de Y donde se encuentra X, centroidal. La teoría, más o menos, cuando uno lo ve, te daría que te estaría dando por aquí, más o menos. Eso sería el X. Pero hay que calcularlo. Entonces, Ujú. ¿qué hago yo? Establezco un sistema de referencia justo acá, para no tener coordenadas negativas. ¿Vos hiciste eso? Sí, profe. Justo ahí. Acá está. Lo pongo acá. Siempre el sistema del eje de coordenadas que yo adopte va a ser el eje de referencia, va a ser arbitrario, pero debe ser arbitrario y conveniente. ¿Entendés? Entonces a mí no me conviene ponerlo en el medio, Claro. porque voy a tener coordenadas negativas. No. Entonces no me sirve. Sí. Pongamos uno donde tengamos todos coordenadas positivas. Tenemos el elemento 1 y el elemento 2. Ahora, tendremos que dividir en área, en elementos de las figuras, los centros de gravedad de figuras compuestas se calculan. Esto va a ser el 1, por ejemplo, y esto sería
2.